Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Training Life, bienvenidos a esta conversación, esta comunicación que vamos a tener con ustedes. Es la primera vez que estoy compartiendo con ustedes a partir de Training Life y un poco para compartir con ustedes esta charla sobre neuroeducación. Así que bueno, aquellos que quieran ir haciendo comentarios, sería bonito, así ya los voy saludando, los voy conociendo y me van conociendo a mí también. Antes, obviamente, quiero comentarles un poco qué es Training Life, porque Training Life es un conjunto de profesionales, ¿no?, especializados en coaches, en coaching, donde lo que queremos es brindar siempre herramientas de servicios para coaches y para no coaches, con capacitaciones, con talleres, con sesiones. Ahí estoy viendo, hola Lucía, buenas noches, bienvenida. Bueno, otra de las cosas que les quiero ir contando es, además de que, ¿por qué en Training Life somos un conjunto de profesionales que nos especializamos en coaching? Porque tenemos una visión, esa visión es que cada coach. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida Tamara, ¿cómo estás? Si me están escuchando, me gustaría que me pongan un ok. Hola a todos, hola Adriana, ¿cómo estás? No sé si me estarán escuchando todos bien. Bueno, ok, gracias Juan Pablo, gracias. Gracias. Bueno, les comentaba entonces que Training Life es un conjunto, un grupo humano precioso de profesionales especialistas en coaching. Lo que hacemos es brindar herramientas para los coaches y también para los no coaches. Gracias, Guille. Gracias por avisarme que se escucha perfecto. Gracias, Adriana, a vos también. Y lo que hacemos es brindar servicios. ¿Servicios a quién? A los coaches, pero también a los no coaches. Capacitaciones, talleres en vivo, online. Por ejemplo, tenemos capacitación de liderazgo y coaching presencial y online. Tenemos el Master Coaching en forma online. Y ahora próximamente de esto que estamos hablando, que va a ser la neuroeducación. Bueno, pero también nosotros, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos brindar esas herramientas a los coaches para que encuentren en Training Life una marca, y esa marca que sea basada en el cooperativismo entre todos, como una empresa de desarrollo humano, de desarrollo profesional, para que cada uno pueda también atender a sus clientes, llevándolos a buen puerto, que todos puedan alcanzar las metas y los objetivos. La pregunta es, ¿por qué este grupo de profesionales queremos hacer esto? ¿Qué es lo que nos motiva? Bueno, lo que nos motiva es algo muy importante, que todos los integrantes de Training Life queremos que nos represente qué cosa, la confianza ante que nada, el compromiso, la voluntad y sobre todo la mejora continua. Capacitarnos permanentemente para ser cada vez más y mejor. Mejor profesionales, mejor coaches y poder brindar mejor siempre servicio. Hoy estamos tratando algo sobre esta especialidad, esta charla con la que vamos a arrancar en breves minutos, mientras que se sigue uniendo la gente, que es la especialidad de neuroeducación, que va a comenzar el día 3 de julio, en realidad, miércoles de 20 a 22 horas. Quiero presentarme yo, porque no me conocen seguramente, o algunos me conocerán muy pocos, otros me conocen un poquito más, pero les voy a decir, mi nombre es Paul Feldman Yala, soy coach ontológico profesional, certificado con estándares internacionales de ICF. Pero ¿cómo nació esto? Soy docente de muchos años, tengo más de 30 años de experiencia docente, y otra de las cosas es que había empezado a estudiar hace mucho tiempo atrás la carrera de programación neurolingüística y me certifiqué, bienvenida Verónica, me certifiqué como
Master Practitioner en Programación Neurolingüística, y posteriormente a eso empecé a estudiar coaching ontológico. Me certifiqué y había como algo que siempre estaba faltando, había algo que me decía que yo tenía que cerrar ese circuito, y bueno, me certifiqué también en inteligencia emocional. Pero bueno, todo esto es, como decimos a veces, bueno, nos graduamos de coaches, empezamos a hacer un coach de vida, generalmente empezamos por ahí, y la pregunta era, ¿esto me daba completud? ¿Esto me daba realmente lo que yo quería hacer? Sí, por supuesto que sí, pero había algo más, y bueno, fue así como empecé a unir toda esta capacitación de lo que era la programación neurolingüística con los aportes del coaching ontológico y de la inteligencia emocional, y con mi vieja carrera, por supuesto, la de ser docente. Y decía, a ver, yo me desempeño en un ámbito docente. En este ámbito docente, ¿cómo aplico el coaching en todas las estructuras piramidal que implica la docencia? ¿No? Desde los ministerios de educación, desde los directivos de las instituciones educativas, la relación entre docentes, la relación con los alumnos, de los distintos estamentos, no importa si sean de nivel inicial para aquella persona que se esté uniendo a esta charla y que sea una maestra jardinera de nivel inicial, primario, secundario o universitario. La gran pregunta de todo esto es, ¿qué pasa? ¿Por qué aprendemos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo? ¿En qué ayuda el coaching educativo? ¿En qué ayuda las neurociencias? ¿Cómo las neurociencias pueden aplicarse? Entonces la pregunta es, en esta charla, evacuar algunas dudas conceptuales, iniciales y básicas que vamos a tener durante estos minutitos que estemos acá, 30, 40 minutos, no hay problema. Bueno, la primera idea es, gracias Alejandra Greco por estar presente. Ale, querida, ¿cómo estás, colega? Bueno, la neurociencia es parte de la neurobiología, entra dentro del campo de la ciencia. ¿Y qué estudia básicamente? Lo que básicamente estudia es el sistema nervioso. Y cuando decimos el sistema nervioso también vemos su génesis, es decir, cómo se forma anatómicamente. ¿Cómo funciona? Bienvenida, querida Delia, una vieja amiga que la quiero mucho. Bienvenida, Delia, a esta charla. ¿Cómo se forma el sistema nervioso? Anatómica y funcionalmente. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se va desarrollando? Todo esto que estudia la ciencia, pero desde el punto de vista anatómico y fisiológico, se va viendo que la neurociencia va mucho más allá. La neurociencia vino a dar aportes. Vino a decir, acá estoy presente, pero para algo. Yo quiero dar respuestas a los distintos campos. Los coaches utilizamos la palabra dominio, ¿no es cierto? Venimos a decir que la neurociencia vino a aportar cosas a los distintos dominios. ¿Qué cosas vino a aportar? ¿A qué dominios? Por ejemplo, a la psicología cognitiva, a los campos de la comprensión. Vino a aportar estudios sobre el comportamiento humano. ¿Por qué los seres humanos nos comportamos de tal o cual manera? Buenas noches, Alejandra, gracias por esos saludos de Plotier. Vino a aportar también enseñanza en el campo humano. Vino a aportar cómo funcionamos emocionalmente. Vino también a aportar cómo
funcionamos lingüísticamente. O sea, la neurociencia es un amplio campo de las neurociencias que nos va a dar respuestas a muchas cosas que hace un par de años también las teníamos como dormidas, como que no se conocía, como que estos últimos 30, 40 años de evolución en el desarrollo del estudio de todo lo que es el sistema neural, el sistema neurológico, el sistema nervioso, vino a dar respuestas también a que esta evolución pudiera ir mucho más allá del campo netamente médico aplicado en la neurología o en la neurocirugía. Y aparece alguien que está desde el principio de nuestra existencia, que es el aprendizaje. Y también ahí la neurociencia viene a dar una respuesta al cómo aprendemos. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar cómo es nuestra estructura de aprendizaje? ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Qué aprendemos? ¿Por qué aprendemos lo que aprendemos? ¿Por qué aprendemos cosas que nos hacen sentir incómodos, cosas que nos bloquean, cosas que nos permiten desarrollarnos y ser activos, hiperactivos? Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto en el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? Porque esa pregunta, hola Elsa, bienvenida de Santiago del Estero, gracias Elsa, estuve por allá el año pasado, gracias Elsa por estar presente. Bueno, el aprendizaje, si nos ponemos a analizar, es el arte de haber sobrevivido el hombre a través de ir adquiriendo conocimientos para la supervivencia. Y hablamos esto desde la antigüedad, desde la historia de la humanidad. Decimos, y siempre se dijo, que el hombre fue evolucionando. Y es cierto. Pero fue evolucionando con algo que para nosotros era un gran desconocido, que es el cerebro humano. Y cuando hablamos del aprendizaje, muchas veces hablamos de la educación. Entonces ahora vamos a decir la neurociencia aplicada a la educación. Mucho más bonito es decirlo aplicado al aprendizaje. Porque, ¿qué pasa con esto? Hace 30, 40 o 50 años, como decía, que el cerebro es un gran desconocido. Realmente con la evolución de comprender sus partes y de comprender su funcionalidad, en el ámbito del aprendizaje, y de esto saben mucho más los psicopedagogos, tenemos que el primer gran punto, como dice el doctor Moreau, uno de los grandes investigadores de la neurociencia en el neuroaprendizaje, es que empezamos a aprender por curiosidad. Y cuando aprendemos por curiosidad, algo nos despierta la atención. Pero como todo eso está fuera de nosotros, nos está causando algo que es una emoción. Cuidado con todo esto, porque es muy interesante ver que la curiosidad que nos despierta la atención y que nos causa una emoción, nos empieza a causar algo que se llama conocimiento. Hola María Virginia, buenas noches, ¿cómo estás? Docente de Dina Huapi, bienvenida María Virginia. ¿Hasta acá les gusta? ¿Vamos bien? ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta? Hola Lucas, ¿cómo estás? Lucas, nuestro director y fundador de Training Life. Gracias por estar, gracias Constanza. Hola María José, ¿cómo estás? Bueno, gracias, qué lindo, súper, dice María José. Bueno, continuamos entonces. Estamos de 10, María Virginia, vamos bien.
¿Alguna pregunta hasta acá o seguimos? Bueno, seguimos entonces. Entonces, hoy se sabe que no se adquiere el conocimiento por la simple memorización o por la simple repetición. Claro, estamos acostumbrados y voy a utilizar una palabra técnica que se llama paradigma. Paradigma es nada más ni nada menos esas estructuras que nos marcan como si fuera lo que es y que debe ser de esa forma y que la empezamos a hacer de esa forma. Y durante años, muchísimos años, sobre todo en la educación argentina, hemos tenido un viejo paradigma de educación desde la estructura, desde inicial, donde el niño aprendía a través de la repetición, a través de la memorización. En los colegios secundarios se da muchísimo una crisis educacional terrible que está terminando en estos momentos con la deserción escolar. El abandono escolar que muchas veces está preocupando a este gobierno, al gobierno que pasó, a los otros gobiernos que pasaron, y seguramente va a seguir preocupando a los gobiernos que vengan, en tanto y en cuanto sigamos con las viejas estructuras de enseñanza, donde el chico se llevaba la lección a la casa y en la casa hacía ejercicios, repetía, memorizaba, y sin embargo, todo eso llegaba un momento que nosotros los docentes veíamos mucho en clase y en todos los ámbitos, sobre todo en los ámbitos, peor aún, en el ámbito universitario, donde llegamos y vemos que el alumno universitario, cuando llega a clases, llega a un examen, se sienta y se le hizo una nube, una verdadera nube donde se le nubló todo concepto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su memoria? ¿Por qué no recuerda? ¿Por qué hay una nube que borra todo el conocimiento de días de repetición y de memorización? Y acá viene el porqué y el aporte que hace la neurociencia. ¿La neurociencia está en contra de la repetición? No. La neurociencia dice que la repetición va a crear un hábito. Ese hábito forma una transformación en la conducta humana. Esa conducta humana va creando una emoción. Y esa emoción, en concordancia con lo que vamos a estudiar, se va a incorporar como una experiencia. Y esa experiencia pasa a ser conocimiento. Y ese conocimiento, que no es aprendizaje, sino aprehendizaje incorporado a mi ser, es donde se adquiere el verdadero conocimiento permanente y duradero. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, todo esto lo vamos a ver en qué sentido. Los roles que juega fundamentalmente la emoción, los roles que juega fundamentalmente el aprendizaje y en este caso la memoria, el hábito, que nos va a desarrollar algo que se llama habilidad. Y la habilidad nos va a desarrollar algo que se llama competencia. No competencia en el sentido de una carrera, de ganar un trofeo, del que llegó en la competencia primero, sino en la competencia desde el punto de vista de ser competente, apto, hábil, con conocimiento pleno. Fíjense ustedes, y esto quería traerles como un ejemplo. Un modelo de aprendizaje de repetición permanente y que llega un momento que se incorpora tanto que no tenemos que estar reaprendiendo.
Y les voy a poner dos casos, para aquellos que saben andar en bicicleta y para aquellos que saben conducir un vehículo. Cuando nosotros hablamos de la estructura del aprendizaje, y los coaches, por ejemplo, cuando estudiamos el aprender a aprender, y cuando vemos lo que es ser un inconsciente incompetente, que es cuando yo no sé ni siquiera que algo está, ni que algo sé, ni que no sé ni cómo se hace, pero en algún momento me despierta la curiosidad por querer aprender eso, y empiezo a ser un consciente de que quiero aprender tal cosa, pero soy incompetente para realizarlo. Entonces me aboco a empezar a estudiarlo, a practicarlo, a repetirlo, mi emoción está en que eso quiere conseguirse, y con ese hábito de hacer todos los días y repetir todos los días lo mismo, empiezo a ser un consciente competente, ya soy consciente de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de qué manera estoy haciéndolo, y ya empiezo a ser competente, ya empiezo a adquirir la habilidad. Pero llega un momento que de tanto repetir esta habilidad, entró en el campo del inconsciente. Y ese campo del inconsciente hace que yo pueda repetir eso tantas veces como quiera y durante el resto de mi vida, sin tener por eso que adquirir o volver a estudiarlo. Imagínense ustedes que un cirujano tuviera que estar permanentemente reestudiando cómo agarrar un bisturí, por dónde seccionar la piel para llegar a operar, por ejemplo, un apéndice. Es algo que ya lo adquiere con tanta habilidad, maestría, destreza, que llega a ser totalmente natural. Ese conocimiento se incorporó como experiencia y lo hace ya de una manera hasta inconsciente, no desde la inconsciencia del no saber qué hacer, sino desde el inconsciente del estar incorporado por una habilidad y un conocimiento adquirido. Buenas noches Jessica, buenas noches Patricia, ¿cómo están? Gracias por esa manito. ¿Cómo se van sintiendo hasta ahora? Me gustaría saber cómo se van sintiendo, si todo esto le está haciendo sentido de lo que es la neurociencia aplicada al aprendizaje. Así pasamos un poquito más adelante y sobre todo vamos avanzando en esta linda propuesta. ¿Alguna pregunta o seguimos? Transparencia. Bárbaro, muchas gracias María José, muchas gracias Lucía. Bueno, chicos, gracias por estar. Hola Marisa, bienvenido. Gracias Guille. Bueno, vamos a seguir. Hay algo que quiero compartir con ustedes. Hay algo que quería compartir con ustedes y es esto. La inteligencia. La inteligencia que lo vamos a ver como un concepto multidimensional porque la inteligencia lo podemos ver desde distintos tipos de dimensiones. Pero en este caso, la inteligencia la vamos a aplicar en este sentido y en este aspecto. En el ámbito del aprendizaje equilibrado. ¿Qué significa eso? Cuando a los alumnos de todos los niveles educativos, sea el nivel que sea, lo tenemos en un aula, en un espacio, en un contexto, bajo una emocionalidad. Y a esos alumnos, nosotros, antes de volcarle el concepto, utilizamos la inteligencia que todos tenemos. Y como diría Daniel Goleman, la inteligencia emocional, la que la curiosidad va a despertar el interés, porque la capacidad de atención es reducida en el adulto escasamente a 40 minutos. Por ahí después perdemos el foco de atención.
Ya la atención no es profunda, empieza a ser una atención superficial, empezamos a dispersarnos. Patricia querida, buenas noches, desde Chile, una querida compañera desde toda la vida, desde la infancia que vive en Chile, buenas noches. Laurita, buenas noches por estar acá y gracias por estar presente. Entonces, todos estos contextos nosotros tenemos que entenderlos y comprenderlos. Porque, ¿se acuerdan cuando les hablé del viejo paradigma educacional? Ese paradigma es el que nosotros debemos ir transformando. Como docentes, como coaches, como capacitadores, como entrenadores. ¿Y por qué? Porque en la vida vivimos enseñando, vivimos transmitiendo como seres que somos lingüísticos porque nos manejamos a través de un lenguaje, de ese lenguaje que es el cual ustedes me están escuchando ustedes ahora, que es el lenguaje verbal. Pero no nos olvidemos que también enseñamos muchas veces con ese lenguaje que es no verbal, las miradas, las posiciones, las posturas, los gestos. Cuando enseñamos desde la emoción, cuando transmitimos la experiencia desde justamente, voy a ser reiterativo, desde la experiencia. Cuando despertamos el interés no por la materia misma, por lo que dice, sino por la curiosidad. ¿Qué diferencia hay entre transmitir un conocimiento preestablecido en un libro que transmitir desde la experiencia? Es volcar el ser de uno, lo que uno puso. Despierta la curiosidad, pero sobre todo despierta en el educando, le vamos a llamar así, a los alumnos, el interés primero de que ellos pueden hacerlo, que tienen toda la capacidad para hacerlo, y que cuando ellos dicen no puedo, hay que decirles, ¿quién te dijo que no podés? El coaching aplicado a la educación, esas preguntas poderosas. ¿Y a vos quién te dijo que no podés? No, yo, profe, no sirvo para esto. ¿Pero quién te dijo que no servís? ¿De dónde sacaste esa creencia? Y seguramente alguien en algún momento de su vida le sembró un no, vos no servís para esto te queda grande. Y lo que hicimos fue crear una creencia limitante, un bloqueo. Y eso fue limitando el conocimiento. Entonces, cuando un educando escucha a su docente brindar desde la experiencia, desde la emoción, desde las dificultades, desde lo técnico, entonces va despertando esa curiosidad, va despertando esa ansiedad de conocer, de llegar y de lograr los objetivos. ¿Qué lo hace? ¿Lo hace por qué? Porque ahora voy a entrar muy poquito a comentarles. Esther, buenas noches, ¿cómo está? Yo quiero ser ese docente. Esther, usted es ese docente porque tiene todas las capacidades. La conozco personalmente y sé que es así. María Virginia dice, hoy en día muchos docentes devaloriza a ese educando. Es cierto, y el gran error que tenemos los docentes, primero en creer que no sabemos todo. Jamás el docente se cree todo y las sabe todas. No. Docentes queridos, colegas, por favor, cambiemos ese paradigma de que el docente, porque es docente, sabe todo. Nosotros aprendemos más de los alumnos. Podemos tener más experiencia en lo que nos hemos formado técnicamente. Y acá me hago cargo de algo que quiero compartir con ustedes. Para mí es totalmente diferente hablar de educación que hablar de formación. La educación es la incorporación de la experiencia en lo personal,
en lo moral, en lo espiritual, en lo técnico, en lo social. Y la formación es netamente técnica. Puedo ser un formador, puedo ser un médico, puedo ser un psicólogo, puedo ser un ingeniero, puedo ser un profesor de inglés, de música o de matemáticas. Y voy a brindar información desde lo técnico, pero eso es formación. Estoy formando técnicamente y en un área específica, para que adquiera la habilidad en algo específico. La pregunta es, mis queridos colegas coaches y colegas docentes, ¿estar formado significa estar educado? ¿O tener educación significa tener formación? Nuestro rol es ese justamente, cambiar el paradigma viejo de la educación, bajar de ese pedestal del educador que sabe todos los conocimientos técnicos, para compartir desde el no saber y aprender desde el saber que nos brindan nuestros alumnos, lo que nosotros podemos achicar la brecha entre ellos y nosotros, y ahí producir la concordancia y compartir el aprendizaje. Esta es la propuesta, esta es una de las propuestas de esta especialidad de neuroeducación o coaching aplicado a la educación. Miren, el cerebro es un órgano que pesa 1,250 kilogramos, ni más ni menos, y es un proceso que tiene patrones, y esos patrones es el entendimiento, el comportamiento y la emoción, que nos lleva a la incorporación del aprendizaje. Yo recién les decía una diferencia o una definición y les dije me hago cargo lo que era para mí la educación, pero yo he anotado acá la definición que trae la Real Academia Española sobre educación y dice formación, y entonces ya me hace ruido, si formación y educación era lo mismo. Dice formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual. Estamos hablando de una gimnasia, de un ejercicio. Desarrollar la capacidad intelectual. Moral. Afectiva. Quiere decir que somos emociones de las personas de acuerdo a su cultura, normas de convivencia a la que pertenecen. Y por supuesto que sí. Hay culturas, por ejemplo, en la cultura nuestra nos saludamos con un abrazo, muchas veces con un beso. En otras culturas solamente es un apretón de mano. Los japoneses solamente con una reverencia. Y no deja de ser ni malo, ni bueno, ni lindo, ni feo, ni positivo, ni negativo. Porque es parte de esa cultura. Y hay otra definición que dice, proceso de facilitar el aprendizaje, eso es educación. Y eso me gusta más. Es un proceso, un paso a paso. Mis queridos colegas, ¿cuántas veces nosotros hacemos juicios sobre nuestros educandos? Y los juicios son a veces temerarios. Este es más hábil, este es más inteligente, este tiene más capacidad. Discriminamos al que creemos que tiene menos capacidad, pero estamos haciendo juicios. Y nos olvidamos que esto es un proceso y que cada persona tiene su tiempo. Y nosotros somos solamente facilitadores, transmisores de que él adquiera el conocimiento, adquiera el aprendizaje, adquiera la habilidad, y escuchen, adquiera los valores, adquiera las creencias no limitantes y los hábitos productivos. Porque si nos vamos al diccionario, la palabra formación significa solamente dar forma. Y eso es lo que debemos hacer. Tenemos en nuestros educandos
vasijas de barro que solamente podemos darle forma desde la experiencia que nosotros podemos brindarle, utilizando el reconocimiento de lo que esta neurociencia nos está brindando. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta algo. Ese cerebro usa algo que se llama neuroplasticidad. ¿Y qué será la neuroplasticidad? No es, a ver, nosotros escuchamos neuroplasticidad y nos evoca algo plástico, ¿no? Que puede ser algo plástico duro también, porque hay plásticos duros y flexibles. Pero fíjense que hubo un científico que lo llamó plasticidad por la plasticina, que es una proteína que da la sensación de que se estira y se contrae. Y nosotros utilizamos, y tiene mucha relación con esa famosa plastilina, esa goma que nosotros usábamos en los años iniciales, a la cual podíamos darle forma, y la estirábamos y la contraíamos. También se llama plasticidad neural, también se llama cerebro plástico o plasticidad sináptica. Y esto es una de las cosas que vamos también a ver, el funcionamiento de eso en esta especialidad de neuroeducación. Básicamente no quiero llenarlos de conceptos abrumantes, pero nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, que se creía que era llegado al nacimiento, acababa su evolución y no es así. Estos 100.000 millones de neuronas tienen a su vez ramificaciones que se llaman dendritas, y estas dendritas se comunican, que antes en la evolución se creía que era de 2.500 neuronas, y se llegó a comprobar que son cada dendrita hasta 10.000 neuronas. Y se comunican a través de un axón, que en una punta tiene algo que se llama neurotransmisores, y por ahí en esos neurotransmisores, que no vamos a hablar ahora porque es muy técnico, se transmite la información de una neurona a otra. Y si nosotros nos ponemos a ver, lo que se formó acá es una red. Si nosotros estirásemos esa red tiene aproximadamente más de 3.000 kilómetros. Y la información recorre 300 kilómetros por segundo. Miren, yo estoy en Salta, es la distancia de acá a Tucumán. 300 kilómetros en un segundo, imagínense en nuestro cerebro, tan pequeñito como lo vemos en nuestra cabeza, la velocidad como va y viene. Entonces, la neuroplasticidad nos va dando eso, que nosotros podemos crear redes a través del conocimiento, y esas redes se van fortaleciendo. Cuando más se fortalecen esas redes, más redes se van creando, en el ámbito y en el aspecto que nosotros las vamos desarrollando. Pero las que no vamos usando se van desgastando, van produciendo la muerte de esas neuronas no hábiles, no fortalecidas. Entonces, ¿qué pasa con la educación? La educación es permanente. Y a esto quiero llegar. La educación es permanente, la educación es siempre hábil, la educación se rediseña, se reconstruye en nuevas rutas neurales. Por eso está el viejo dicho que decimos: el saber no ocupa lugar. Y ese saber no ocupa lugar lo da nada más y nada menos que la neuroplasticidad. Quiero invitarlos a que pensemos algo antes de pasar a invitarlos a la especialización en neuroeducación. Quiero que pensemos algo. ¿Qué pasa cuando dejamos de pensar? ¿Qué pasa cuando dejamos de sentir? ¿Y qué pasa cuando dejamos de aprender? Si el saber no ocupa lugar y el aprender es una red que construimos todos los días, podemos aprender hasta el último día de nuestra vida. Usemos nuestra emoción, no dejemos de sentir, porque la emoción nos va despertando curiosidad, y esa curiosidad también nos va despertando la decisión de que puedo,
de que el otro puede, que yo soy simplemente un vínculo que voy a tratar de ayudar a que el otro use su cerebro, use su maquinaria, su motherboard, su computadora personal, que es su cerebro, para que pueda alcanzar todos los logros que puede alcanzar en el ámbito educativo de lo que él quiera y desee. Quiero hacerles la formal invitación para la especialización de coaching, de especialidad de neuroeducación, que es coaching aplicado a la educación, donde vamos a ver no solo esto que es solamente un pantallazo, vamos a ver el proceso de aprender, desaprender y volver a aprender. Vamos a ver el proceso de las emociones y creencias limitantes en la nueva forma de educación. Vamos a ver el sistema de aprender a través de los juegos, a través del despertar interés. Vamos a ver el proceso de las preguntas poderosas que podemos hacerles a nuestros alumnos para que ellos mismos despierten todo su potencial. Vamos a ver cómo podemos aplicarle esa inteligencia emocional en nuestros alumnos del nivel que sea. Esta especialización en neuroeducación va destinada para coaches, para docentes, para toda aquella persona que quiera en su vida diaria, papás, mamás, que son educadores, aplicar toda la neuroeducación en su familia, en sus hijos, en sus alumnos o en la vida misma. Comienza el día miércoles 3 de julio de 20 a 22 horas. Desde Training Life lo que hacemos es brindarle una garantía de confianza, porque yo les dije, nuestro valor es la confianza, la credibilidad, el compromiso y el aprendizaje continuo. Los invito a recorrer este hermoso camino de la neuroeducación. Pónganse en contacto con www.traininglife.com. Ahí van a poder ver la especialidad de neuroeducación. Si ustedes a los 30 días no les gusta, no se sienten conformes, no es lo que ustedes querían o esperaban con esta especialización, les devolvemos su dinero. También quiero decirles que van a tener una certificación avalada no solo por Training Life, sino una certificación internacional avalada por ICF, la International Federation Coaching, que es la Federación Internacional de Coaches, que es la federación internacional que nos rige a todos los coaches a nivel mundial, bajo los mismos estándares. Y para aquellos que sean coaches, lo que vamos a hacer también en esa certificación es tener el puntaje para aquellos que tienen que renovar su credencial. Bueno, María Álvarez, qué alegría haber llegado para escucharte. Muchas gracias, María Virginia. María Álvarez. María Virginia dice, a mí me pasó como alumna en el secundario, cuando una profesora de secundario, cuando no había llevado hojas cuadriculadas y poseía hojas rayadas, y me anuló. En mi opinión, cada individuo nunca deja de ser un alumno o aprendiz. Exactamente. Ahí estamos brindándole para mayor información, pueden enviarnos mail a info@traininglife.com o por WhatsApp al número 113-769-3083. Muchas gracias, buenas noches, gracias por estar presentes y los esperamos a partir del 3 de julio en la especialización de neuroeducación. Chao, buenas noches.